sufriendo una variación o de todas? O sea, porque en el caso te dice, por ejemplo, ¿no? Que la hemoglobina está disminuida, pero que otros valores, supongamos, no sé, el potasio está normal. Entonces, yo digo signos y síntomas respecto a la hemoglobina, pero no respecto a cambios del potasio. Vos las variables tenés que poner todas las que indica el caso, no modificadas, ¿sí? Sí. Pero la construcción de la tabla te pide un ítem de signos y síntomas. Si vos podés reconocer, uy, algo está pasando en la cocina, si podés reconocer, de acuerdo a lo que han leído hasta ahora, ¿sí? Sí. Si en algún momento, en alguna unidad temática, en alguna guía de autoestudio, en alguna guía de trabajos prácticos, has visto alguna influencia del potasio para que generara algún signo o algún síntoma, lo tendrías que poner, aunque en el caso particular de la unidad temática 7 no esté alterado. Pero vos en tu tabla, vos decís, bueno, una variable que mencionó el caso es el potasio. Sí. No importa que ahora no esté alterado, pero si estuviera alterado eventualmente, ¿qué verías o qué signo o qué síntoma podrías relacionar con una modificación? ¿Sí? Bien. ¿En qué unidad temática vos viste o estuvimos trabajando acerca del potasio? Del potasio como una variable, es decir, del potasio en el extracelular. Bien. Y, profe, Es como esta tabla. ¿Al aumento y a la disminución de la variable? Dale, si te animás y están, a lo que vamos. No queremos que se pongan a buscar, a lo mejor me falta el signo o el síntoma de la disminución del potasio. Si no lo leyeron, si no lo encontraron en todo lo que han leído hasta ahora y en todo lo que han trabajado hasta ahora, no lo pongan. Bien. Pongan lo que tienen a mano, pónganlo en función de lo que han leído. Es una síntesis de lo que hemos trabajado en estas 7 unidades temáticas, esa tabla. Profe, pero puede ser igual que, perdón, que sea más de un signo y síntoma. Porque, por ejemplo, la hemoglobina produce anemia y por lo tanto va a tener 800.000 millones de signos y de síntomas. Muy bien, bueno, está bien, sí, tenés que poner, porque la anemia no es un signo. Es decir, los signos relacionados con la anemia. Claro, o lo mismo con la policitemia. O lo mismo con la policitemia. Tal cual. Bien. Sí, Bien. Pero acuérdense que es una tabla. Así que por eso, porque tienen que ser pocos datos. Mencionan. Nada de explicar, no entren en la anemia, es una disminución de la hemoglobina y por lo tanto... Tipo como aumento y pongo, no sé... Esto y esto. Bien. Rubicundez. Esto, bien. Y listo. Bien sintético. A ver si, ya les digo, nos sirve de integración, a ver si tenemos en esa tabla, resumimos todas las variables por las que fuimos pasando, que fuimos estudiando en las distintas unidades temáticas. Y van a ver que estudiamos un montón, aunque por ahí ahora no las vean, pero revisen, vuelvan armen un primer bosquejo de la tabla, y si hay aspectos que no encuentran, vuelvan a revisar los contenidos de las unidades temáticas, vuelvan a revisar las guías de autoestudio, y quieran o no, con esto van repasando. Bien. Profe, y una pregunta más. Perdón que... Dale, aprovechemos. Porque el otro día la profe dijo que probablemente en una hoja entre, pero la realidad es que no entra. Si no les entra, bueno, usen 2 hojas, no se extiendan a 8 hojas, pero hagan última 2 hojas. Y bueno, y después ahí vemos cómo
cómo adaptamos el criterio de la rúbrica, ¿sí? Respecto a la condición de entrega. Pero sí, si no lo pueden terminar de completar en una faz, bueno, agreguen. Pero ya les digo, no sé, agreguen una hoja. Más de 2 hojas, no. Bien. ¿Ah? Buenísimo. Gracias, profe. Perdón. Bueno, entonces, sí, si los signos y síntomas no los encontramos en el caso, ¿buscamos en la bibliografía que ya tenemos? A ver, buscan en lo que han trabajado hasta ahora. No, Es porque decir, yo buscan... le he entendido a la profe, a Kremer, sí. que solamente era lo que salía en el caso. A ver, ustedes tienen que hacer una tabla con todas las variables que menciona el caso, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Hola. Sí, claro. Sí, bien. Y en esa tabla, una de las columnas es signos y síntomas, ¿sí? De manera que tienen que relacionar o tienen que indicar, mencionar, para cada una de las variables que hayan encontrado, algún signo y síntoma relacionado con la modificación de esa variable. Aunque en el caso no lo mencione. ¿Está? Porque estamos haciendo una integración de todas las variables que hemos visto en las distintas unidades temáticas. Tienen que poner una columna con la unidad temática donde vieron esa variable. ¿Sí? Y otra columna poniendo signos y síntomas que pudieran estar relacionados con la variable que mencionan. Ahora, a lo que vamos es que no se pongan a buscar específicamente ahora en otra bibliografía adicional cosas que, si no las hemos mencionado en los trabajos prácticos o en las guías de autoestudio, no se pongan a buscar en bibliografía extra. ¿Está? Es como para hacer un resumen de lo que vinimos trabajando durante estas unidades temáticas. ¿Ah? Bien, bueno. Bien. Profe, yo tengo otra duda. Sí. En realidad tengo un problema con el concepto de variables, que no sé si serían todas las que están en el hemograma o si podríamos, por ejemplo, por ejemplo, el aplanamiento de las vellosidades, ¿podría considerarse una variable o no? Variable es todo lo que vos puedas medir. ¿Sí? Bien. ¿Y de qué forma medirías el aplanamiento? ¿Por un estudio complementario, en una biopsia? ¿Se mide eso? ¿No se mide? ¿Ah? Sí, se puede medir. Hay modificaciones que ocurren por ahí en los procesos, que en realidad son hipótesis de cómo van ocurriendo, se van teniendo evidencias experimentales, pero uno en la práctica no lo utiliza como una variable de diagnóstico. Por eso la relación con el signo y el síntoma. A ver si esa variable a vos la podés relacionar con algo que ves o algo que refiere el paciente. Y eventualmente después indicar un estudio complementario para confirmar el valor que tiene. Pero básicamente una variable es algo que vos podés medir. ¿Sí? Entonces habría que plantear si en las guías en donde esas variables vimos alguna forma de medición y ver si tiene algún valor de referencia. Es decir, para sacarte la duda si es una variable o no, preguntate si tiene un rango normal definido. Bien, bien, bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor normal de la altura de la vellosidad? Entonces yo no sé si tiene, es decir, un valor normal, o al menos no lo hemos visto. Está en la guía de autoestudio de trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, okay. Sí. Nos refleja lo que estuvimos trabajando.
Profe, yo no entendí, porque llegué un poco tarde, lo del que le estaba aplicando a la compañera al principio. Lo del signo y síntomas. ¿Hay que poner signo y síntomas en todas las variables o solamente las que están alteradas? Las que encuentren trabajados y que hayamos referido signos y síntomas. Y en estudios complementarios, ahí pondríamos solamente las que están alteradas o también todos. Complementario que te permite obtener el dato de la variable. Ok, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ya. Sí. Así la dejamos hablar a Silvia después. No, no hay problema. Con respecto al pie de página, yo tenía una duda, porque lo que tenemos que poner, por ejemplo, son las definiciones, digamos, de las abreviaciones que ponemos en la tabla, porque busqué pie de página y como que hay variación, hay muchas opciones. Eso sí lo aclaró sí el viernes pasado. ¿Ah? Bueno. Es decir, el pie de tabla es una breve descripción de lo que se muestra en la tabla. ¿Sí? Claro, que no es pie de página, ¿eh? Es pie de tabla. Sí. Ah. Sí. Si vos en esa tabla usás alguna abreviatura o usás básicamente una abreviatura, en ese pie indicás qué significa. Pero es referido al contenido de la tabla. Sí. Haces un breve resumen en una frase, qué es lo que muestra esa tabla, y punto seguido, si incluís alguna abreviatura, pones ahí qué significa. Buenísimo, gracias. ¿Profe? Sí. ¿Y en el pie de página qué información deberíamos de poner? No te pide pie de página. Ah, ¿no? No, es pie de tabla. Listo. Leo. Es por la duda. Ay. Bueno, ¿estamos más o menos? ¿Hay alguna duda más? ¿Son importantes los datos numéricos? O sea, en la tabla que estén o no, independientemente. Es que no se piden los valores. Claro, no te pide el valor de referencia. Claro, por eso preguntaba si son importantes o no. Bueno, no, lean bien el enunciado de la consigna. Y no se metan en un lugar donde no les pedimos. Por algo no, es un tema complejo el tema de los valores de referencia, así que no queremos generar más confusión con ese aspecto, que uno lo va a empezar a manejar a medida que vayamos hablando de las variables. Así que no lo pedimos los valores. ¿Sí? Profe, una última consulta. ¿Las variables que no están alteradas igualmente tienen que estar en la tabla? Sí. Gracias. Menciona el caso, todas las que menciona el caso. El caso es un disparador de alguna manera, ¿sí? Y el caso lo que muestra es cómo el autor analiza las distintas hipótesis, cómo es que empieza a hacer esa relación entre los signos del paciente, lo que el paciente refiere, y lo que él va encontrando en los estudios complementarios. Y cómo hace 2, 3 hipótesis haciendo un razonamiento integrando todos los aspectos que sobre los cuales está teniendo información. Entonces, por eso era un ejemplo de esto de pensamiento complejo. En definitiva, ahora el año que viene, cuando empecemos, prácticamente van a ser todos estudios de caso, y cuando tengan que hacer las hipótesis, van a tener que hacer una hipótesis así, consistente, ¿no? Que integre mucha información de la que tienen a partir del paciente, de la exploración física y demás. Entonces, el caso es un ejemplo, es un disparador. Lo que tiene de interesante es que menciona un montón de variables. Entonces, por eso lo usamos para que ustedes recopilen todas esas variables que menciona el caso, las puedan relacionar con las unidades temáticas en donde las vimos y con qué estudio complementario la podemos evaluar
y cuáles serían, lo mismo que hizo el médico del caso, cuáles serían los signos y síntomas que o que se relacionan con alguna alteración en esa variable. ¿Está? Traducida la consigna. Bueno. Bueno, vamos al práctico entonces, si está todo acomodado. Bien. Bien, una aclaración. Hoy vamos a ver entonces el trabajo práctico 15. Mañana se va a ver el 16, ¿sí? Y el miércoles el 17. Hubo un cambio ahí de orden de días, pero bueno, esa es la secuencia en la cual vamos a ir viendo los prácticos. Es decir, que mañana se va a ver secreción y el miércoles todo lo que es patograma y bueno, lo que corresponde a ese práctico, ¿sí? Y bueno, y ya terminaríamos con los prácticos y el jueves y viernes estarían los teóricos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Em, Nos vamos a manejar ya sea por el chat o también lo podemos hacer habilitando los micrófonos, ¿sí? Que por ahí me parece mucho mejor. Así hacemos más entretenida la clase. Bueno, yo voy a apagar mi cámara, así mejoramos la conexión. Bueno, ¿se ve bien? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces acá vamos a ver la primera pregunta, donde tenemos un corte del tracto gastrointestinal, en realidad del tubo digestivo. Entonces, lo que a partir de lo que ustedes saben de histología, biología y anatomía, vamos a identificar las distintas estructuras, principalmente las distintas capas musculares y los plexos nerviosos que estudiaron en anatomía. Entonces, el tubo digestivo presenta distintos tipos de fibras. ¿Cuáles son las fibras que presenta? ¿Alguien me puede comentar? Presenta fibras musculares lisas y estriadas a nivel de lo que sería el tracto gastrointestinal superior. Esófago, faringe. Perdón, no te... Sí. Ah, ¿no se escucha mal? Ahí, ahora te escucho mejor. Ah, bien. De que tenemos fibras musculares estriadas a nivel de lo que sería faringe y esófago, y también a nivel del recto. Y después las fibras musculares lisas, que sería el resto del tracto gastrointestinal. Bien. ¿Y qué funciones cumplen estas fibras musculares? Participan en la motilidad. Bien. ¿Y en qué la más? propulsión. ¿Y qué otra cosa más? En la mezcla. Bien, también. Muy En bien. el tono muscular. Bien, mantienen el tono también. Muy bien. Bueno. Y en este dibujo, ¿qué es lo que se puede observar? Por ejemplo, en el esófago, ¿qué es lo que no presenta? ¿Qué capa no presenta? Una serosa. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿dudas? Profe, yo tengo, Sí. es más bien una consulta, si
puede ser, por ejemplo, que a nivel de lo que es la muscular de la mucosa, que están esos haces de fibras musculares, ayuden a aumentar el área de absorción. ¿Puede ser? ¿Dónde? Discúlpame. No, a nivel de lo que es la muscular de la mucosa en el intestino delgado. Sí, también, sí, ayuda. Bueno, Ya lo eso. vamos a ver. Bien. Ustedes ya vieron con los ayudantes todo lo que es la digestión y la absorción, ¿no es cierto? En las clases de ayudantía alcanzaron a ver todo lo que es digestión y absorción, ¿no? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es motilidad y mañana vamos a ver las secreciones, ¿sí? Entonces ahí ya completaríamos la parte de lo que es el tracto gastrointestinal. Ya el año que viene se va a ver todo lo que es la integración y eh, cómo es que funciona todo el sistema. Ahora vamos a ver solamente la parte local. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Esto también lo vieron un poco con los ayudantes cuando vieron músculo liso vascular, ¿no? Bueno, la segunda pregunta dice, el músculo liso unitario es parte del tubo digestivo y presenta estructuras que permiten su funcionalidad. En la siguiente foto y modelo están señaladas algunas de las estructuras celulares que seguramente usted ha estudiado en histología. Bueno, quisiera que me comentaran cuál es la función de cada una de estas estructuras. ¿Qué características tienen estas células musculares lisas? Por ejemplo, ¿qué son estos anillos que están acá? Que parecen anillos. Uniones de hendidura para permitir la coordinación de las células. Bien, pero ¿cómo se le llaman? Uniones GAP. Las uniones GAP, muy bien. Luego, estas pelotitas así color rojo que se ven acá, ¿qué son? Los cuerpos densos. Bien, que acá se ven en esta foto, ¿sí? ¿Y qué función cumplen? Son como los discos Z de las células estriadas, pero en las células lisas. Bien, pero bueno, entonces ¿qué función cumplirían? Es como que dan sostén, por decir de alguna manera, a los miofilamentos del músculo liso. ¿Y cuáles serían los miofilamentos? La actina y la miosina. Bien. Después, ¿qué más tenemos? Caviolas, ¿sí? Que las caviolas, ¿qué función cumplen? Participan en la señalización celular y en procesos de endocitosis. Bien, muy bien. Bien, y yo acá no no encontré una mejor foto porque casi no se ven los dibujos. Entonces, cuando esta célula, ¿no? muscular lisa se contrae, ¿sí? Eh, adquiere esta forma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué adquiere esta forma? ¿Por qué será? ¿Por el acortamiento de los miofilamentos? Sí, pero también ¿por qué? Por la disposición que tienen. Muy bien, por la disposición que tienen. Bien. Bueno, continuemos. A ver si puedo poner. Entonces, nosotros hablamos de que el músculo liso, ¿sí? gastrointestinal, está íntimamente relacionado con células modificadas, que son las células intersticiales de Cajal.
que ustedes también las deben haber estudiado en histología, ¿o no? ¿O estoy equivocada? ¿Las han visto? Sí. Ah, bueno. Que estas células, ¿sí?, tienen largas extensiones que conectan varias células musculares por uniones GAP. Este tipo celular aparece en el tubo digestivo, principalmente a partir de la curvatura mayor del estómago, y son de dos tipos, ¿sí? Las cis-mi o cis-ap, que son denominadas así por la red que forman alrededor de la región mientérica del plexo de Auerbach, y las cis-im, que se encuentran dispersas en las capas musculares. En el intestino delgado se concentran en la cara interna de la circular, ¿sí? Todas ellas tienen características histológicas comunes, como ser abundantes mitocondrias, grandes cisternas endoplasmáticas, filamentos intermedios y cuerpos densos citoplasmáticos, caviolas de superficie y uniones sinápticas que hacen con haces nerviosos, y uniones GAP con las células del músculo liso, y su principal característica es que son autoexcitables, ¿sí? Entonces, aplicando los mecanismos involucrados en la despolarización y repolarización de las membranas excitables ya estudiados, vamos a analizar este modelo, siguiendo los eventos marcados con los números. Y hay que escribir para cada número un texto que describa el proceso que se modeliza. Entonces, a ver, vamos primero a ver qué significa cada uno de los componentes que están en este modelo, ¿sí? Para poder ubicarnos. En este caso, los círculos negros, ¿qué serían? Bien. Después, los círculos naranjas. Claro. Claro. Bien. Este receptor, el grisecito. El receptor IP3. Bien, IP3. ¿Y este negro? Receptor de rianoína. Muy bien. ¿Los azules? Canales ¿Cómo? Canales ano. Bien, pero ¿qué son? Ahí tenés la descripción acá abajo. ¿Qué son? ¿Canales? Canales de cloruro activados por calcio. Bien. En realidad son, no, a ver, canales. Sí, son canales de cloruro activados por calcio. Bien. Después, ¿cuál tenemos que más? A los rojitos. Estos rojitos. ¿Qué son? Bien, canales de calcio, voltaje dependientes. Y luego tenemos acá estas estructuras que son las uniones GAP, ¿verdad? Entonces, vamos a partir del número 1, por secuencia. Entonces, en el número 1, ¿qué es lo que está sucediendo? A ver, ¿hay alguien que lo haya hecho? ¿O quieren tomarse unos 5 minutitos y me comentan a ver cómo es la secuencia de eventos que se van dando en este modelo? El IP3, que va a ser un mensajero intracelular, se va a unir a su receptor que está en el retículo endoplasmático y va a abrir los canales de calcio. ¿No sería que calcio desde el retículo endoplasmático hacia el citoplasma a través del receptor IP3?
Bien, entonces hay apertura entonces de este receptor IP3 con salida del calcio del retículo endoplásmico, ¿sí? Bien, luego ¿qué pasa? ¿Qué pasaría acá en el 2? El calcio se une al canal de cloro dependiente de calcio y se libera el cloruro hacia el espacio extracelular. Bien, o sea que se abre este canal, ¿no? Y sale cloro hacia el exterior, ¿sí? ¿Y qué pasaría en el 3? Perdón, profe. Sí. ¿Puede ser que esos canales que están ahí tienen un puntito negro, como que estarían estimulados por el calcio? Discúlpame, te escucho muy bajito. Que me pareció que los gráficos de los dibujitos, los Sí. dibujitos tienen como un punto negro, como si estuviesen activados por calcio. Sí. Pues, ¿es así? Sí, es así, exacto. Ese calcio se une a este receptor y genera la apertura de este canal, Ah, ¿sí? bien. Y lo que hace es que sale el cloro, Claro, bien. ¿sí? Bueno, muy bien. A su vez, en el punto 3, ¿qué está pasando? La salida del cloro genera un potencial de membrana. En realidad hay un potencial de membrana, ¿sí? La célula tiene un potencial de membrana. ¿Qué es lo que se genera? La Una despolarización. despolarización transitoria, ¿sí? Y esa despolarización transitoria de la membrana de la célula intersticial de Cajal, ¿qué efecto va a tener sobre estos? Activa canales de calcio dependientes de voltaje. Muy bien. Y entonces cuando se activan estos canales, Entra calcio al citoplasma desde el espacio extracelular. Muy bien. Entonces, ya tenemos, ¿sí? Aumento de calcio tanto por entrada, ¿no? Desde el exterior como por lo que salió del retículo endoplásmico. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, y entonces, este aumento del calcio intracelular, ¿sí? ¿Qué me va a generar? Salidas de cloruro y también potencia los canales de IP3 y de renodina del retículo endoplasmático. Para la Bien. salida de... Muy bien, acá volvemos a abrir estos canales, ¿sí? Que a su vez también abre estos canales que son de cloro. ¿Estamos? Y entonces, en el punto 6, ¿qué estaría pasando? ¿Qué se va a generar después de que aumente el calcio intracelular? Un potencial de acción. Una Con la onda lenta. contracción. A ver, estamos hablando de una célula intersticial de Cajal, no una célula muscular lisa. ¿Sí? Estamos acá. Esta es la célula intersticial de Cajal y esta es la célula muscular lisa que está en contacto estrecho con la célula intersticial de Cajal. ¿Sí? ¿La célula intersticial de Cajal es una célula muscular? No, es marcapasos. Bien, es una célula especializada. No tiene la maquinaria para poder generar contracción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, este aumento, ¿sí? de calcio intracelular y una salida de cloruro me va a generar ¿qué? En la célula intersticial de Cajal. No, bien. Sí, una corriente De onda lenta. de onda lenta. Muy bien. Que esa se va a transmitir hacia la célula muscular lisa a través de las uniones GAP. ¿Sí? ¿Me Sí, siguen? Bien. Entonces, ¿qué va a suceder ahora en la célula muscular lisa?
La contracción. Pero primero, ¿qué va a haber? Se despolariza y eso lleva a la contracción. Se despolariza, ¿sí? Porque están... ¿Qué es lo que genera la despolarización en la célula muscular lisa? ¿Los potenciales de espiga? No, todavía no. ¿La corriente de calcio puede ser? La corriente de calcio genera que se despolarice la membrana, ¿sí?, de la célula muscular lisa. Y en la célula muscular lisa lo que vamos a tener, que después lo vamos a ver, son canales de calcio voltaje dependientes. Lo que va a hacer es que entre calcio desde el exterior, ¿sí?, y también en el interior, y va a generar ahí sí la contracción. ¿Se entiende entonces la diferencia entre lo que sucede en la célula intersticial de Cajal y lo que sucede en la célula muscular lisa? Es decir, que acá se van a producir las ondas lentas, que también se van a transmitir a la célula muscular lisa. Profe, ¿Sí? Sí. ¿podría repetir el punto 4 y el 5? Así, rápido. ¿Acá? ¿Esta parte de acá? Sí, que no la entendí muy bien. A ver si hay alguno de los compañeros que lo pueda explicar y así vemos si se entendió, si lo entendió el resto. Sería que la despolarización transitoria de la membrana produce la apertura de canales de calcio, aumentan las concentraciones de calcio dentro de las células de Cajal y a su vez ese calcio potencia la apertura de los canales de IP3 y se produce como una oleada de calcio, decía, sería como proveniente de afuera de o sea, extracelular, tanto como del retículo endoplasmático, y eso a su vez lleva a una mayor apertura de los canales de cloro calcio dependientes y ahí se produce la corriente de onda lenta. Bien, acordate que estos canales que están en el punto 4 son canales de calcio voltaje dependiente, es decir, que para que se puedan abrir tiene que haber una despolarización de la membrana. Y esa despolarización de la membrana la va a generar la salida de cloro. Bien. ¿Sí? Y también el hecho de que tengamos cargas positivas que las da el calcio que acaba de salir del retículo endoplásmico. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver después en un ratito más. Yo sé que es complicado porque no han tenido el teórico, entonces, bueno, se complica un poquito. ¿Quieren que lo resumamos? A ver si quedó, para que quede un poco más claro. Sí, profe. Profe, tengo una pregunta. ¿Es lo mismo para los dos tipos de células de Cajal que hay, el mecanismo? Sí, es lo mismo. Ah, bien. Es lo Gracias. mismo. Gracias. Yo acá lo voy a mostrar, ¿sí? Esperen que, no sé por qué. Miren, es para que vean la disposición en la cual pueden estar estas células de Cajal. Nosotros tenemos estas células que están en rojito, ¿las ven? Son células de Cajal. Y también tenemos estas que son verdes, es decir, que hay distintos tipos de células intersticiales de Cajal, ¿sí? Estas células intersticiales de Cajal están como entremetidas con las células de las musculares lisas, ¿sí? ¿Cuál sería, qué capa muscular es? La capa circular, ¿sí? No la longitudinal. Es la capa circular. Y además tenemos que en contacto con estas células intersticiales de Cajal, ¿a quiénes tenemos? Las varicosidades, que también van a poder regular a esas células intersticiales de Cajal. Que a su vez esas células intersticiales de Cajal, dependiendo del neurotransmisor que es liberado de esa varicosidad,
va a ejercer un efecto sobre la célula muscular lisa. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Entonces, a ver si... Lo que vamos a tener es como que se forma un sinsitio, es decir, acá tengo el nervio entérico que libera neurotransmisores. Esto, dependiendo del neurotransmisor que se libere, va a ser blanco en la célula D intersticial de Cajal. Y esta a su vez, como está unida por iones GAP a la célula muscular lisa, va a transmitir el impulso, que puede o no llegar a ser, llevar a una contracción, ¿sí? de ese músculo liso. Ahora lo vamos a ver cómo es que se produce. Bueno, entonces vamos a repetir. Este receptor, ¿sí? que es el IP3, lo que sucede todavía no se sabe en realidad por qué es que se abre. Se abre con una frecuencia X. Entonces, al abrirse, va a salir calcio del retículo endoplásmico, y este calcio va a abrir canales de cloro dependientes de calcio. Por lo tanto, el cloro va a salir hacia el exterior. También se pueden abrir, ¿sí? los receptores de rianodina, que también se ha visto que tienen una apertura también espontánea, que lo que va a generar también es salida de calcio del retículo endoplásmico. Al salir cloro y al tener calcio dentro de la célula, se genera una despolarización transitoria de la membrana de esta célula. Por lo tanto, esto genera que se abran canales de calcio voltaje dependientes, permitiendo la entrada de calcio del exterior hacia el interior de la célula. Entonces, aquí aumenta la concentración de calcio intracelular, lo que lleva a que se abran más canales IP3 y más canales de los receptores de rianodina, aumentando todavía más la concentración de calcio y también aperturas de canales de cloro dependientes de calcio, ¿sí? Y eso es lo que lleva a que haya una corriente o una onda lenta, se le llama, que es transmitida hacia la célula muscular lisa a través de las uniones GAP, generando, ¿sí? en este caso, una despolarización de la membrana de la célula muscular lisa, que al despolarizarla me genera una apertura de los canales de calcio voltaje dependientes que tiene esta célula muscular lisa, con entrada de calcio y con la consiguiente contracción muscular. Eso ya lo vieron con los chicos, ¿sí? Cuando vieron la célula muscular lisa vascular, el mecanismo por el cual se generaba la contracción de esa célula. En este caso es la misma, el mismo mecanismo. Ya lo vamos a ver también con un modelito. Bueno, ¿me siguieron y se entendió? Sí, profe. Sí, profe, sí, entendió. Bueno, vamos entonces al siguiente punto. Bien. Los registros de la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal, es decir, ahora estamos en el músculo liso gastrointestinal, presenta una onda de despolarización de baja frecuencia denominada onda lenta, ¿sí? Que hoy se sabe que son impulsados por mecanismos marcapasos de las células intersticiales de Cajal, ¿sí? Esta onda lenta es un fenómeno eléctrico que se transmite desde las células intersticiales de Cajal por las uniones GAP a las células musculares lisas. Y no produce contracción, ¿sí? Ocurre a intervalos regulares y cambia su ritmo en cada segmento del tubo digestivo. Durante esta onda lenta despolarizante, aumenta la probabilidad, que los canales voltaje dependientes de calcio de la célula del músculo liso se activen, principalmente los tipo L, e ingrese suficiente calcio como para gatillar el acoplamiento excitocontráctil del músculo liso, que era lo que yo les comenté hace un rato.
Y así registrar el potencial de acción muscular y la tensión generada. Sin embargo, las ondas lentas son generalmente despolarizaciones subumbrales. ¿Sí? ¿Qué significa que sean despolarizaciones subumbrales? Que no llegan al umbral para Bien. desencadenar el potencial. Bien, y no se desencadena entonces el potencial de acción. Si la duración y amplitud de la onda lenta es suficiente para superar el umbral de la apertura de estos canales, es decir, de los canales de calcio voltaje dependientes, se puede generar una actividad contráctil ligada a la onda lenta en el músculo liso digestivo y ser transmitida por las uniones GAP. ¿Se acuerdan las uniones GAP que estaban ¿cómo se llama? De las células musculares que estaban unidas por uniones GAP, haciendo que el músculo actúe como un sin sitio, es decir, se contraen todas al mismo tiempo. Que se contraerá acorde a la frecuencia de descarga del potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es esto? No miremos todavía esta parte de acá. ¿Qué es esto? Porque ahí dice, analice el gráfico, complete los ejes faltantes, señale los nombres de las ondas y potenciales y escriba una conclusión. Bueno, ¿cuáles serían los ejes que faltan? El voltaje, en milivoltios. ¿Dónde lo pondríamos? En el I. El eje I. Acá. Bien. ¿Qué más falta? El tiempo en el eje X. Muy bien, tiempo. Muy bien. Y entonces, ¿qué son estas? ¿Qué son? Las Acá ondas tenemos lentas. bien, son ondas lentas, ¿sí? ¿Y esto de acá qué sería? Si yo hago una línea, El ¿no? umbral. Muy bien, o sea que en este caso serían ondas lentas, ¿no? O sea, despolarizaciones subumbrales. ¿Pero qué sucede en esta que está acá? ¿Es igual a esta que están acá? Se está acercando al umbral. Se está acercando al umbral, muy bien. ¿Y en este caso? Se da un potencial en salva. En este caso, ¿pero cómo se le llama esto? Potencial en salva, decía el libro. En espiga. Bien, pero también se lo conoce como espiga. En espiga. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? ¿Nadie? Bueno. Y en este caso tenemos otra onda lenta, una espiga, y acá tenemos más espigas, ¿verdad? Esto entonces se está dando ¿dónde? Todo esto. En las células musculares. En la célula muscular, es decir, ¿por qué? Porque la onda lenta que se generó en la célula intersticial de Cajal, ¿sí? Se transmite, ¿no? Al músculo liso. Y dependiendo de la amplitud, ¿sí? Y la duración de la onda lenta, es si se va a generar, ¿no? Una espiga sobre esa onda lenta. ¿Estamos? Entonces, si se genera un potencial de acción, ¿en qué se va a traducir? ¿Qué sería esto? Profe, Sí, una duda, o sea, del anterior, o sea, si se dan las espigas, se genera la contracción del músculo, entonces. no te escucho porque te estás re Ay, bajito. Capaz no mando bien el micrófono ahí. Ah, ahora sí. Sí, que si se dan entonces las espigas en esos tres casos es porque se contrae el músculo, entonces. En realidad esto es un potencial de acción. Y no lleva a la contracción. Sí, bueno, ¿cómo se ve la contracción? ¿Cómo estoy viendo yo que se está contrayendo o que está aumentando la tensión en ese músculo liso? ¿Por la entrada de calcio? No, ¿cómo lo observo en este gráfico? Por la fuerza, en gramos fuerza. Esto, ¿sí? Es decir, acá no hay tensión, no hay contracción, ¿por qué? Porque las ondas lentas son subumbrales. Luego,
Aumenta la tensión porque ya se empiezan a generar potenciales de acción en ese músculo liso, ¿sí? Y acá porque hay más potenciales de acción, por lo tanto, hay mayor contracción. ¿Mm? ¿Se entiende? Es decir, que acá hay una actividad contráctil que está ligada a la onda lenta. ¿Mm? Ahora, ¿a qué se debe? Por ejemplo, en esta onda lenta, en esta línea, ¿sí?, ascendente, ¿con qué lo estoy relacionando? ¿Qué es lo que está pasando en la célula del músculo liso? ¿Se acuerdan el gráfico? Entrando calcio. Entrando calcio, muy bien. ¿Sí? Pero capaz no es suficiente como para generar la... Exacto. En cambio acá, ¿qué sucedió? Acá hubo mucha entrada de calcio, se despolarizó la membrana y se generó el potencial de acción. ¿Sí? Para luego volver nuevamente a que hay una repolarización. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora vamos a analizar el potencial de acción del músculo liso. ¿Sí? Entonces, tienen que completar los ejes, pero también tienen que graficar las corrientes iónicas que lo generan. Nuevamente, ¿qué ejes son los que faltan? Voltaje y tiempo. Bueno, muy bien, voltaje, o sea, potencial de membrana, y tiempo. ¿Y cómo serían entonces las corrientes iónicas que lo generan? Un aumento de calcio. Bien, pero si yo tuviese que graficarlo, ¿cómo sería? Esa corriente de iones, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? ¿Van hacia el mismo sentido? ¿Si van hacia adentro de la célula o todas van hacia afuera? Hacia Pues, adentro. bien, entonces si el calcio en realidad va hacia... Primero sale y después entra. Como, o no. Ah, no, eso de ¿Cómo encajar. primero sale y después entra? Sale el cloro. Estamos hablando del músculo liso, ¿sí? No estamos hablando de la Estaba célula de confundiendo caja con enlace que están medio perdidos. Perdón. Yo te entiendo, yo te entiendo. Esto es del músculo liso, ya estamos en el músculo liso. ¿Sí? ¿Qué dice acá? ¿Estos son canales? De calcio. De calcio. Calcio, ¿Y esa voltaje B qué dependiente. significa? Son de voltaje dependiente, ¿sí? Entonces significa que en esta parte del potencial, ¿no?, que sería la despolarización, ¿está Ingresa que calcio. entrando o saliendo calcio a la célula, de la célula? No, entra. Entra. Bien, entonces, si yo tengo que dibujar la corriente iónica del calcio, ¿cómo la dibujo? Hacia adentro de la célula. No entiendo la pregunta. ¿Sería como para abajo? Exactamente, o sea, para abajo, ¿sí? La corriente es hacia adentro, ¿sí?, el calcio. Y luego, ¿qué sucede con el resto de los iones? En este caso, el potasio. Y el potasio sale. Bien, Se abren entonces, canales de potasio y el potasio sale. bien, canales de potasio, voltaje dependiente, por eso se genera la repolarización, ¿sí? Y entonces, ¿cómo dibujo yo la corriente iónica del potasio? Hacia arriba. Bien, hacia arriba. Entonces tendríamos una así, la otra, ¿no?, hacia arriba. Pasa que ustedes están acostumbrados a no dibujar las corrientes, sino que ver en realidad cómo son
cómo es la apertura de los distintos canales en las fases, ¿no?, del potencial de acción. ¿Mm? Entonces, ¿se entendió? Sí, sí. Sí, bueno, muy bien. Continuamos. ¿Dudas hasta acá? Bueno, ahora viene lo más divertido, que en realidad ustedes ya lo vieron con los ayudantes, pero este gráfico es un poquito más completo y más complejo. Bien, dijimos que entonces el ingreso del calcio, ¿sí?, es muy importante en el desarrollo del potencial de acción del músculo liso, ¿m?, y en el inicio de la contracción del mismo. Vamos a analizar este modelo, ¿m?, y en él van a identificar con los distintos colores qué es lo que pasa. ¿M? Entonces tenemos colores rojos y el color azul. ¿Lo alcanzan a ver? ¿M? Sí. Bueno, entonces, la fuente en realidad vamos a identificar la fuente de calcio del músculo liso que se activa en el mecanismo éxito contráctil. ¿Cuáles serían las fuentes de calcio entonces que tenemos? ¿De qué color serían? Rojo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien, ¿por qué? Ahí, o sea, se ve que entra desde afuera por el canal, ay, no sé cuál es el BDCS. También por el de al lado del verde, ¿o no? Estos son los canales de calcio voltaje dependiente. Ah, y el otro ¿Sí? Sí. Y este en realidad se le llama canales catiónico no selectivo, o sea que puede entrar sodio, calcio también. Y Bien. también por el retículo sarcoplasmático. Bien. Entonces, la salida desde el retículo sarcoplásmico como la entrada de calcio extracelular, lo que hacen es aumentarme, ¿no?, la cantidad de calcio intracelular. Y en este caso, bueno, es a través del IP3. Después dice las posibles regulaciones que puede tener la fuente de calcio. ¿Cómo podemos también, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo podemos hacer para que salga calcio del retículo sarcoplásmico? Por medio del mensajero IP3. Bien, ¿y de dónde proviene ese IP3? De la disociación de PLC beta en IP3 y diacilglicerol. Bien, ¿y qué es la PLC? La fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y de dónde proviene? En realidad, ¿cómo sería el caminito? Pues estamos haciéndolo para atrás. Yo quisiera que lo hicieran del inicio. Se activa una proteína G que activa a la PLC. Y esto genera, ¿no?, IP3. Muy bien. Profe, Sí. ¿la activación de esa proteína G va a estar dada por algún neurotransmisor? Claro, algún agonista que se una a este receptor, ¿sí?, que está acoplado a la proteína G. ¿Sí? Bien, bien. Bien, ¿y cuáles son los mecanismos que llevan a la contracción y cuáles son los que llevan a la relajación? En el caso de la contracción, hagamos el caminito para la contracción. ¿Cómo sería? Ustedes lo vieron con los ayudantes. ¿Qué pasa con ese calcio intracelular que acaba de aumentar por todos esos mecanismos que recién hablamos? ¿Qué sucede con este calcio intracelular? Se une a la calmodulina y forman un complejo proteico
que va hacia las cadenas de miosina livianas y se produce la fosforilación. ¿Cómo que se va? ¿Qué hace este complejo? Bueno, no, la palabra sería se difunde en la célula. No, ya está dentro de la célula, ¿sí? Está en el citoplasma de la célula, pero este complejo, ¿sí? ¿Qué hace sobre esta quinasa? La activa. La activa, ¿sí? Es una enzima, la activa, ¿sí? Y al activarla, esta quinasa, ¿dónde es que va a actuar? ¿O sobre quién va a actuar? Sobre la cadena ligera de miosina y la fosforila, y eso va a generar Bien, los puentes, sí, los puentes cruzados y por lo tanto la contracción. bien, entonces, el caminito sería este, ¿no? Y llegamos hasta la fosforilación de la... ¿De quién dijiste? ¿Quién es esta? Miosina. Cadena liviana de miosina. La cadena liviana de miosina. ¿Sí? Que facilita la formación de los puentes cruzados. Y se produce entonces la contracción. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál sería el mecanismo de relajación? O los mecanismos que llevan a la relajación. Para que se relaje este músculo, ¿qué es lo que tiene que suceder? O se estimula una proteína G alfa S, que eso va a desencadenar la activación de una adenilato ciclasa y la consecuente formación de AMP cíclico y la activación de una, una PK, que no me acuerdo cómo se llama. Proteína quinasa Y eso A. genera la proteína quinasa A, que Ajá. eso va a generar la activación de la teloquina, la fosforilación en realidad, y eso desencadena la estimulación de M20 y de PPIC, Sí, PP1C, que eso va a desencadenar la relajación y pero después, ¿cómo es que, ¿cómo es que sí, se va a generar la relajación? porque Situémonos acá. Miren, ahí tienen contracción, relajación. Profe, ¿no desfosforila la cabeza de la cadena liviana? Bueno, y entonces, ¿qué necesito para que se desfosforile? una fosfatasa. Una fosfatasa. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, para que se active esa fosfatasa, los mecanismos que tengo son estos que son de color azul. ¿Sí? Pero además de que se active esta fosfatasa, ¿qué más tengo que tener? ¿O qué más tiene que pasar en esta célula? ¿No tenía que salir el calcio? ¿De dónde? ¿Salir a dónde? Del medio, o sea, sí, del medio intracelular. Bien, o Vuelve al sea, retículo en realidad endoplasmático. disminuir la cantidad de calcio intracelular por recaptación, o sea que vuelva a entrar a lo mejor en el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Profe, Sí. pero también ingresa óxido nítrico. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo sería el mecanismo del óxido nítrico? El óxido nítrico, ustedes ya lo vieron. ¿Qué efecto produce sobre el músculo liso? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que relaja el músculo liso, ¿no? Claro. Del endotelio. Bueno, entonces en este caso, estamos hablando obvio de digestivo, pero bueno, ¿cómo es que va a relajar al músculo liso? ¿Cómo sería el mecanismo? A ver, el óxido nítrico difunde porque es un gas. ¿Y qué sucede? Acá. ¿Qué activa? Una guanilato ciclasa, que está compuesta por dos subunidades, alfa y beta. ¿Y eso genera qué cosa? GMP cíclico. Y este GMP cíclico va a activar
Una proteína quinasa. ¿Qué? Que fosforila, ¿sí? Al RO. Entonces, al fosforilarlo directamente lo está inhibiendo. ¿Sí? Entonces, en realidad genera toda, o sea, inhibe toda esta parte. Entonces, lo que sucede es que me finalmente se va a activar ¿qué cosa? La fosfatasa, la cadena ligera. Bien. Entonces lo que va a hacer es escindir o sacar el fosfato, ¿no? El fósforo de las cadenas ligeras de miosina, y se va a producir la relajación, porque ya no se va a poder formar los puentes cruzados. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Continuemos. Bien. ¿Qué tenemos acá? Dice, múltiples factores pueden modificar entonces la actividad de las células intersticiales de Cajal y así la generación de la onda lenta, como también el potencial de reposo de las células musculares lisas, haciéndolas más o menos excitables, cambiando la posibilidad de generar un potencial de acción con la onda lenta. En general, los modelos son simplificados y muestran solo una parte de la compleja red de conexiones. Estos factores son locales, como el sistema nervioso entérico, u hormonas liberadas por el propio tubo digestivo. Sistémicos también pueden ser como el sistema nervioso autónomo, que actúa principalmente regulando al sistema nervioso entérico u otras hormonas liberadas a distancias. También el sistema inmune o eventos mecánicos en la luz tubular. ¿Sí? Entonces tenemos que el sistema nervioso entérico es uno de los principales factores que regula la motilidad, siendo la acetilcolina, liberada por el sistema nervioso entérico, uno de los principales mediadores que la estimulan. En las células intersticiales de Cajal, la acetilcolina aumenta la amplitud y el tiempo del potencial. Entonces, analiza el siguiente modelo sobre su acción a nivel del músculo liso. Esto de la pregunta 7 no están los modelos, ¿sí? Así que no lo vamos a realizar. Sí vamos a analizar este modelo y vamos a describir el mecanismo de acción que tiene la acetilcolina sobre sobre la célula lisa digestiva. Bien, ¿quién me puede decir o comentar cómo es el mecanismo de acción de esa acetilcolina? ¿Se acuerdan de las varicosidades que yo les comentaba? Que estaban y que podían liberar neurotransmisores. Bueno, este neurotransmisor que se libera en este caso es la acetilcolina. Una vez que se libera esa acetilcolina, ¿qué es lo que hace en la célula muscular lisa digestiva? Es más o menos lo que estuvimos hablando ahora, ¿sí? Pero estamos poniendo en juego un Un neurotransmisor. receptor muscarínico. Bien, ¿de qué tipo? M3. Bien, y entonces, una vez que se Activa une, la proteína G. y luego, La PLC. ¿qué es eso? La fosfolipasa C. Y a su vez, bueno, a ver, hágame todo el caminito completo. Hay dos caminitos, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Lo que pasa es que estamos poniendo un neurotransmisor en juego. ¿Puede ser que la fosfolipasa C estimula que el IP3 ingrese al retículo sarcoplasmático y eso
o sea, ingresa el IP3, sale calcio. Pero acá que tenemos, ¿te acordás que vimos antes? ¿Qué es esto azul? El receptor. Los receptores de IP3. Bien, entonces el IP3 en realidad no es que entra al retículo, sino que se une a su receptor en la membrana del retículo sarcoplasmático. Bien, ¿y qué hace al unirse? ¿Qué genera? Estimula la liberación salida de calcio. ¿Pero cómo? ¿Qué se abre este canal? ¿Sí? Acuérdense que todo tienen que hacer la secuencia de los mecanismos. Para que salga este calcio es porque este canal se tuvo que abrir. Sale el calcio del retículo sarcoplásmico o sea, dentro mismo de la célula de Cajal y No, estamos eso hablando de la célula lisa. No es una célula, estamos hablando de una célula muscular lisa. y no se une al receptor dependiente de calcio que genera que se libera el cloruro y eso genera después que se genere el potencial. No, eso de la célula de Cajal, no dije nada. Bueno, hasta acá íbamos bien, ¿sí? Es decir, que el IP3, ¿sí?, hace que el receptor de IP3 se abra, ese canal, y salga el calcio del retículo, ¿no? ¿Y qué pasa en esta parte de acá? ¿A quién tenemos? ¿A qué otro receptor? Al de rianodina. Y ese receptor de rianodina, ¿cómo es que se abre? ¿Quién lo abre? ¿Se acuerdan en el...? Bien. Bien. ¿Qué cosa, profe? Perdón que no escuché. El receptor de rianodina, ¿sí? ¿Cómo se abre? ¿Cuál es el estímulo para que se abra? El calcio. El calcio. ¿Sí? Entonces, sale calcio también del retículo. Pasa que están separados, es como si fueran dos retículos, pero bueno, es una forma de esquematizar. Esto es todo esto está en el retículo sarcoplásmico. Y a su vez, ¿qué más? Si aumentó el calcio dentro de esta célula, ¿qué pasa con el potencial de membrana? Sí. Porque no entiendo en el modelo bien el papel de o sea, cómo actuaría la fosfoquinasa C con los receptores de calcio. No. Claro, porque lo inhibe. No, acá ¿qué dice? No, arriba porque hay como rojito y un negativo. Arriba no lo veo. Ahí donde estaría el BK Channel, canal que dice, Sí. entre medio de las dos flechas. ¿Es un signo negativo? Parece que sí, pero no, yo no alcanzo a ver acá. Acá en realidad la fosfoquinasa C lo que hace es estimular, o sea, aumenta la sensibilidad del calcio. ¿Sí? Sí. Entonces, pero, con los canales de calcio del retículo también. y claro, y acá lo que hace es que al aumentar el calcio, ¿sí?, este calcio, en realidad, el calcio que se liberó, hace que se abran los receptores de rianodina. Entonces sale también más calcio. Y al aumentar la cantidad de calcio intracelular, ¿qué pasa con la membrana o el potenciante de membrana de esta célula muscular? Se despolariza. Se despolariza y entonces al despolarizarse, ¿qué se abren? Se abren canales Más montaje canales dependiente de calcio. de calcio. Y ya vimos en el gráfico, en el modelo anterior, qué pasaba cuando aumentaba el calcio intracelular. ¿Qué sucede? ¿A quién se une? A la calmodulina. Bien, ¿y eso genera?
La contracción. La contracción. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces la acetilcolina en realidad produce contracción del músculo liso digestivo. Profe, Sí. ahí con los canales que dice BK, después el calcio va a estimular también la repolarización con el potasio. En realidad, ¿qué es lo que qué canal es? Es para el potasio, ¿verdad? ¿Sí? Y que acá también faltarían en realidad ¿se acuerdan cuando vimos el potencial de acción anterior? ¿Qué otros canales estaban? Los de cloro. No, en el Los potencial de canales acción. dependientes de voltaje de De potasio. voltaje, es decir, que a medida que se está despolarizando la membrana, también se están abriendo los canales, ¿sí?, lentos de los voltajes dependientes de potasio, por lo tanto empieza a salir potasio. Entonces empieza a repolarizarse la membrana para volver al reposo. Claro, pero esos canales BK pueden ser que sean activados por el calcio. Pues sí, exacto, son activados por el calcio. Genial, gracias. Son un tipo de canal, exacto, activados por calcio. Pero son de potasio. Sí, sí. ¿Se entiende? O sea, empieza a salir potasio. Profe, entonces tendría que estar el signo de positivo entre las dos flechas, porque aparece como negativo de la PKC. Sí, esto ya lo voy a ver de a qué se refiere. Se los busco y mañana lo resolvemos, ¿les parece? Bueno, sí, eso es lo que le preguntaba, profe, por eso no entendía. Está bien. Sí, mañana vuelven a tener clase conmigo, así que yo les busco bien esto y veo de qué se trata. Bueno, ahora viene algo un poquito más complejo, ¿sí? Que es el reflejo peristáltico mientérico. Nosotros dice que se puede definir entonces, ¿sí?, que el sistema nervioso entérico es una compleja red de circuitos neuronales del tubo digestivo que funciona mediante reflejos locales, es decir, que son reflejos cortos, y también en forma integrada con el sistema nervioso autónomo, que es externo, para regular y controlar las funciones gastrointestinales, motoras y secretoras. Y a esto se le llaman reflejos largos. Esta parte de acá, que son los reflejos largos, los vamos a ver el año que viene. Ahora vamos a ver los reflejos cortos, es decir, local. Entonces nos centramos en el estudio de los reflejos locales y podemos reconocer como principales estructuras a quiénes. A las neuronas aferentes intrínsecas primarias, que se las llama, en realidad las conocemos como IPAN, que estas están en contacto con el epitelio entérico y son traductores sensoriales ante estímulos mecánicos y o químicos, principalmente relacionados con corrientes de sodio que ingresan a la célula. Transmiten la información a otras neuronas, pero esta información no es sensorial, ¿sí? Y se encuentran en ambos plexos nerviosos y son neuronas colinérgicas. Después tenemos neuronas motoras que inervan las capas musculares del tubo digestivo, vasos sanguíneos y las glándulas. Sus cuerpos celulares se encuentran en los ganglios mientéricos, algunos en los ganglios submucosos, y se las puede dividir tanto en excitatorias como inhibitorias. Y los principales neurotransmisores relacionados con las neuronas excitatorias son acetilcolina y las taquininas, que serían la sustancia P, y neuroquininas. Y a su vez las excitatorias van a utilizar, las inhibitorias utilizan óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, el BIP, GABA, ATP y monóxido de carbono. Y también tenemos interneuronas, que están encargadas de integrar la información que generan las IPAM y de enviarla a esas neuronas, neuronas motoras,
por interacciones multisinápticas. Y estas pueden ser ascendentes o descendentes, es decir, orales o caudales o cefálicas o caudales. Entonces, tenemos que las neuronas motoras trabajan coordinadamente ante la acción de un estímulo, como puede ser la distensión del tubo digestivo. Las inhibitorias reciben la información por las interneuronas y actúan mediante óxido nítrico y VIP sobre las células musculares lisas, produciendo relajación en la parte caudal al estímulo. Por su parte, las excitatorias actúan mediante sustancia P y acetilcolina sobre los miocitos, produciendo contracción de la parte cefálica al estímulo intestinal. Estas ondas de contracción que se propagan a lo largo del tubo digestivo y que mezclan y promueven el movimiento del contenido alimenticio hacia la región caudal son denominados movimientos peristálticos. Y la ritmicidad de los mismos está determinada por la actividad eléctrica de las células intersticiales de Cajal. Entonces, basándonos en esta descripción que acabamos de dar, tenemos que realizar un modelo para representar el reflejo peristáltico o mientérico. ¿Alguien lo pudo hacer con esta información que se acaba de dar acá anteriormente? ¿Alguien pudo hacer algún dibujo? Si lo tienen, lo podemos compartir. ¿Están? Hola, no los escucho. Ah, están. Bien, a ver. ¿Quién puede hacer? Ah, están calladitos. Sí, se nota. Han quedado medio mareados, me parece. Bueno, a ver, ¿hay alguien que lo haya hecho? O se anime, aunque sea empezar con algo. No. Bueno, yo les voy a poner un modelo y les doy 2 minutos para que lo puedan analizar y me gustaría que alguien pudiera explicar cómo es que se genera este reflejo. ¿Les parece? Bueno, ahí va. A ver. ¿Se alcanza a ver el dibujo? Sí, se ve. Sí, profe. Entonces, con la información que tienen acá, ¿sí? A ver, ubíquenme las neuronas aferentes intrínsecas primarias. ¿Dónde estarían? Esa rojita que está ahí en el medio. ¿Esta? Sí. Bien. ¿Qué dice de esta IPAM? ¿Que está en contacto con qué? Con Con la el mucosa. epitelio. Bien, con la Epitelio mucosa, es entérico. decir, acá. Muy bien, ¿sí? O sea que el bolo alimenticio va a venir por acá, por la luz, ¿no? Del tubo digestivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el estímulo va a ser la distensión que va a ser sensada por esta IPAN. O puede ser también
estímulos químicos, en este caso es un estímulo mecánico. ¿Mm? Entonces, esta distensión, ¿sí? Estimula esta IPAM, y este IPAM, ¿qué pasa con este IPAM? ¿Dónde es que hace sinapsis? Con las interneuronas. Ujú. ¿Y a dónde están esas interneuronas? O sea, hace sinapsis con dos tipos de neuronas. A ver en el chat. Bien, en el plexo mientérico. Ujú. Acá, sí, estamos hasta acá. Ujú. Y bueno, y acá se hace sinapsis con esta neurona que está acá. ¿Qué tipo de neurona es? Motoneurona. ¿Es una motoneurona? Bien. ¿Excitatoria o inhibitoria? Según lo Excitatoria. excitatoria. Pues estamos del lado, en realidad, ¿qué? Cefálico o oral. Y esta motoneurona, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué libera? Libera Le dice. acetilcolina. Ah, bien. Y la Sustancia P. acetilcolina que acabamos de ver que hace en la célula muscular lisa, en este caso de la circular, ¿no? De la capa Genera la circular. contracción. Bien, genera la contracción. ¿Y para qué va a generar esta contracción? ¿Por qué se genera esta contracción? ¿Qué beneficio me genera al contraer esta parte? El movimiento en sentido oral, anal del alimento. Bien, entonces, para que haya un movimiento del bolo alimenticio, ¿qué tiene que pasar en el otro lado, en la parte caudal? ¿Qué tiene que Con la haber? relajación. Una relajación. Bien. Y entonces se lleva a cabo por medio de... Motoneuronas inhibitorias. Muy bien, que van a liberar, ¿qué cosa? Que ya lo vimos, uno de ellos, que producía Óxido relajación. nítrico. El óxido El nítrico. bipergado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces, por un lado se va a producir entonces la contracción de la capa muscular circular y una relajación de la parte caudal de este músculo circular, de la capa circular. Pero ¿qué pasa en la musculatura longitudinal? Las fibras longitudinales, ¿pasa lo mismo? ¿No pasa al revés? Pasa al no. revés. ¿Qué pasaría en este caso? Se acorta el segmento porcional y se relaja la porción más cefálica o oral. Bien. Entonces, todo lo contrario de lo que pasa en la circular. Entonces, como ven acá, la IPAN, ¿sí? Al tener o al generar sinapsis con distintas interneuronas y motoneuronas, y dependiendo del neurotransmisor que se libere, es la acción que se va a producir en esas células musculares lisas. Puede ser contracción o puede ser relajación. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir lo que pasa en la longitudinal? ¿De qué lado se contrae? Porque no alcanzo a ver el diseño. En este lado se relaja, en el lado cefálico, y en el lado caudal se contrae. Todo lo contrario de lo que pasa en la muscular circular. Y acá podemos ver otro dibujito más simple, en realidad. Profe, pero Sí. ¿por qué pasa eso? ¿Qué funcionalidad tiene? O sea, no entiendo. Y a ver qué funcionalidad tendría. ¿No sería la propulsión del bolo alimenticio? Claro, exacto. Claro, sí, pero por la relajación de la parte oral. O sea, está bien que es otra capa muscular, pero
No sé, no pensé que se relajaría por eso. Sí, es porque es como que se retrae la longitudinal. ¿Sí? ¿Estamos? Miren Profe, este dibujo. Sí. entonces en la capa que es longitudinal, las células excitatorias igual liberan acetilcolina y eso, o liberan lo contrario para provocar la No, relajación. no se libera Porque, acetilcolina. porque en el modelito te muestra como que liberan Sí, igual pero acetilcolina y y por eso. eso ahora les quiero mostrar este modelo que es más simple, en el cual acá tenemos el bolo alimenticio, ¿sí? Acá tenemos la circular, la capa circular, y acá tenemos la longitudinal. Entonces, el bolo lo que genera es distensión, y eso es recibido por la IPAM. Y este IPAM, ¿qué es lo que hace? Por un lado, se produce la contracción, ¿sí?, del lado cefálico, ¿sí?, y la relajación del lado caudal. Todo lo contrario pasa en la longitudinal, es decir, se contrae la parte caudal y se relaja la cefálica. ¿Se entiende? Acá es como que está un poquito más simple de toda esa red de O sinapsis que sea, se veían hace un rato. la liberación en la longitudinal entonces también es contraria, digamos, para provocar. Exactamente, claro. Sí, se entiende entonces. Acuérdense que esta IPAN, ¿sí?, lo que hace es estimular a neuronas inhibitorias y estimular a neuronas excitatorias. Profe, en el caso de la capa longitudinal, las motoneuronas inhibitorias estarían del lado cefálico, o sea, al revés, estarían como en su ubicación. Sí, exacto. Está bien. Ujú. Acá, bueno, acá tienen los colorcitos de las y qué es lo que se puede llegar a liberar. ¿Sí? Bueno, esto después lo van a poder ver más tranquilos, y con más tiempo. Cualquier cosa, las dudas que vayan surgiendo, acuérdense que vamos a tener clase de consulta, ¿sí? Ya se les va a avisar después cuándo. Pero bueno, está bueno que vayan viendo ya los temas. Bien. Y ya la última pregunta, no sé ni qué hora es. No, 9:30. Bueno, la última pregunta dice que, como ha quedado plasmado en el desarrollo del TP, la onda lenta, ¿sí?, organiza la actividad contráctil y la modulación de su amplitud y frecuencia regula la fuerza de contracción del músculo liso digestivo. El patrón de actividad eléctrica generado por estas ondas lentas en cada segmento del tubo digestivo recibe el nombre de ritmo eléctrico básico, o REB, que es distinto en frecuencia y actividad en cada parte del tubo. Este REB determina los patrones de motilidad de los periodos digestivos o posingesta, es decir, periodo prandial o postprandial, e interdigestivos, como ser el periodo de ayuno. Los patrones de motilidad posingesta están relacionados con la función de cada parte del tubo digestivo, ¿sí?, porque no todo, o sea, cada parte del tubo tiene distintas funciones, que pueden dividirse en dos grandes patrones: peristaltismo propulsivo y segmentación por contracciones no propulsivas. Es decir, la segmentación es la mezcla, ¿no?, desde el bolo alimenticio. Los patrones de motilidad interdigestivo está compuesto por el complejo motor migrante, que se compone de 4 fases. En la primera hay poca o nula actividad, en la segunda existe actividad intermitente e irregular, y en la tercera hay mucha actividad, la cual es rítmica y en ráfagas, y van a la frecuencia de las ondas lentas, y la cuarta fase es un periodo corto donde la actividad es intermitente, dando el paso a la fase 1, es decir, que volvemos a la 1. Este complejo motor migrante se repite con ciclos cada 90 a 120 minutos y puede ser interrumpido por la ingesta de comida.
Estos movimientos limpian el estómago e intestino de residuos alimenticios que impiden el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, ustedes van a ver que en el práctico ustedes tenían acá la palabra basal, ¿sí? Sáquenla, porque en realidad basal es como estar en el periodo interdigestivo o en ayuno. ¿Mm? Entonces solamente vamos a comparar el estado postprandial y el interdigestivo. Entonces, a partir del texto y de lo que hemos trabajado, tienen que señalar el tipo de actividad eléctrica, es decir, potencial de membrana, el REP, potencial de acción, y la actividad mecánica, es decir, propulsión, segmentación y el complejo motor migrante, que le corresponde a cada sector del tubo en estas dos situaciones que se presentan en el cuadro. A ver cómo lo llenaron, si es que lo hicieron. ¿Lo pudieron hacer? Este práctico me parece que no lo han visto ustedes antes. A ver cómo sería. Por ejemplo, acá, postprandial significa que ¿hay comida o no hay comida? Hay comida. Hay comida, o sea que hay un estímulo. ¿Mm? ¿Qué pasaría en el esófago con respecto a al tipo de actividad eléctrica? Potencial de membrana. Bien. Potencial de membrana. ¿Qué más? ¿Se va a generar un potencial de acción? No. ¿Por qué no? ¿No hay un estímulo? Ah, sí, perdón. Ah, acuérdate que la última parte del esófago tiene músculo liso, ¿sí? Y tiene ritmo eléctrico básico. No. Bien, no. Ujú. En el caso del estómago, bueno, y con respecto, perdón, a la actividad mecánica, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasaría en el esófago cuando hay comida? ¿Dónde está el Propulsión. bol? Hay propulsión. Muy bien. Ujú. Pasamos al estómago proximal. ¿Qué pasaría acá con la actividad eléctrica? Potencial de acción también. Bien. Potencial de membrana también. ¿Y tiene REP? Del estómago proximal, ¿sí? No. No. Muy bien. ¿Y qué pasaría con la actividad mecánica? Profe, ¿cómo dijo en actividad eléctrica? PAM, perdón, potencial de acción, potencial de membrana y no tiene el REP. ¿Y el esófago también tendría los dos potenciales entonces? Esa. Ujú. Ok. Y con respecto a la actividad mecánica en el estómago proximal cuando hay comida, Propulsión, nomás. ujú, bien. En el estómago distal, ¿qué pasa con la actividad eléctrica? ¿Tiene potencial de membrana? Sí, tiene los dos potenciales y también está el ritmo eléctrico básico. Bien, el ritmo eléctrico básico, muy bien. ¿Y con lo de la mecánica? Bien, acá dice, no sé, Camila, no, Victoria. Segmentación.
Propulsión y mezcla en el estómago, pero distal, ¿me decís, Victoria? Estoy leyendo el chat. No está Victoria. Pensé que era proximal, pero no es distal, ¿no? Ah, bien, exacto. Ujú. Bien, pasamos al intestino delgado. Profe, ¿cuáles eran? Propulsión y mezcla en el estómago distal. Ah, está bien. Y en el intestino delgado, ¿qué tipo de actividad eléctrica tenemos? ¿Tenemos potencial de membrana? Sí, Sí. ¿Potencial de acción? también. Bien. ¿Y ritmo eléctrico básico? También. También. ¿Y acá cuál sería la actividad mecánica en el intestino delgado? De nuevo, mezcla y propulsión. A ver, ¿mezcla? ¿Propulsión? No, Para mí propulsión nomás. Propulsión y también. Y también el complejo motor migrante. No, pero eso ya vamos a hablar. Estamos hablando cuando hay comida. ¿Sí? Segmentación. Y segmentación. Segmentación, muy bien. ¿Y en el colon? ¿Tiene potencial de membrana? Sí. Bien. ¿Potencial Tienen de los acción? 3 tipos Los eléctricos. 3, muy bien. ¿Y qué tipo de actividad mecánica tiene? Propulsión. ¿Les parece que es propulsión? ¿Segmentación o no? Es segmentación, claro, es mezcla. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, entonces, esto sería cuando nosotros cuando hemos comido. Ahora, ¿qué pasa en el periodo interdigestivo? Es decir, cuando estamos en ayuno. ¿Mm? En el esófago, ¿qué va a pasar? Solo está el potencial de membrana. Bien, solo el potencial de membrana. Ujú. Y después en el estómago proximal, en el estómago distal, en el intestino delgado y en el colon, ¿cuál es cuál sería el patrón de motilidad? Si no hay comida, estamos en ayuno. El complejo motor migrante. Bien, el complejo motor migrante. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos? Porque no hay estímulos en realidad. ¿Sí? No hay comida. Bien. Ahora, por último, viene el cuadrito donde habla de qué función cumple cada una de estas. No, en el esófago no tiene el complejo motor migrante. Es a partir del estómago. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué función cumple cada una de estas sectores del tubo digestivo? ¿Mm? Por ejemplo, la faringe. ¿Qué función cumple? Participa en la deglución. Propulsión. Bien, o sea, de esto es lo que tenemos acá. ¿Eh? El esfínter esofágico superior. ¿Qué función cumple? Bueno, se Un les dice esfínter. lo mismo. Esfínter. Bien. ¿Y el inferior? También. Bien. ¿El estómago proximal? Reservorio. Reservorio. Es de reservorio, muy bien. ¿Y el distal? Mezcla. Mezcla. Ujú. ¿Y qué ¿El más? reservorio también? No, no necesariamente, Propulsión no. al duodeno. De propulsión, ¿sí? Entonces, propulsión y mezcla.
El antropíloro duodenal, o sea, lo que es antropíloro duodenal, duodeno, yeyuno, hasta el ilion, ¿sí? ¿Qué función cumpliría? Mezcla y propulsión. En realidad más propulsión que mezcla, ¿sí? Ahí se produce mucho peristaltismo. Ponemos solo propulsión entonces. Propulsión. Ujú. ¿Puede ser esfínter también o no? ¿Cómo? ¿No actúa como esfínter también? ¿Cuál? ¿La flexura duodeno-yeyunal? ¿O no, no estaría ahí? No, no estaría. Ah, ok. El píloro puede ser. El píloro sí, pero no el antro. Como esfínter. Ujú. Pasa que en realidad no es un esfínter, ¿sí? Bien, la válvula iliocecal, o sea, si tuviese solo el píloro, Es sí. un esfínter. Bien, es un esfínter. ¿El colon? ¿Qué función cumple? Mezcla. ¿Y qué hablamos? Bien, de mezcla. ¿Y el sigma? Reservorio. A ver, ¿quién más opina sobre el sigma? Mezcla también. Y también propulsión. ¿Y el recto? Ah, ese es reservorio, Ah, ¿no? ese es reservorio. Claro. Y bueno, y los esfínteres anales externos e internos, bueno, son esfínteres. ¿Sí? Profe, ¿el sigma era propulsión y mezcla o solo propulsión? Yo lo tengo como propulsión. No sé si tiene propiedades de mezcla. Mañana se los averiguo. Bueno. Sí. Bueno, yo sé que este tema es bastante complejo porque, bueno, se ven varios temas y varias células que son muy importantes. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia, sentarse a ver el tema. Y, y bueno, cualquier duda que surja, ya saben, tenemos entonces la clase de consulta, así que vayan anotando cuáles son las dudas, que van a surgir muchas, me supongo. Y bueno, yo para mañana entonces sacamos la duda. Eh, y bueno, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? ¿O ya la hora no amerita para preguntar? Profe, a mí me queda una duda. En el punto 8, el cuadrito, el primero, la actividad eléctrica del estómago, esófago, bueno, todos en el interdigestivo, ¿cuál sería? En realidad en el esófago solamente tiene potencial de membrana y el del estómago hacia el colon está el complejo motor migrante cuando no estamos en ayuno, ¿sí? Es decir que hay unos pequeños movimientos, ¿sí? Pero que se dan en ayuno. Ya cuando consumimos comida y llega el bolo alimenticio, ¿sí? Ya el complejo motor migrante deja de funcionar y ya pasan a funcionar los distintos mecanismos, los otros mecanismos que tenemos para contraer el músculo. Claro, pero eso no sería mecánico y el eléctrico. Y en el eléctrico tenés todo potencial de membrana, como hablábamos. Ah, bien. ¿Sí? La única diferencia es que acá aparece, a partir del estómago proximal hasta el colon, el complejo motor migrante.
¿Sí? Ah, ok. Buenísimo, gracias. Bueno, de nada. Bueno, los libero. Mañana nos volvemos a ver para ver secreciones. Por favor, vean el práctico porque son muchos dibujos con muchos canales, receptores, y es cortito el práctico, pero al tener muchos dibujos, me gustaría que lo vieran antes, así podemos aprovechar mejor el práctico. Bueno, nos estamos viendo mañana. Que descansen. Chao, profe. Adiós. Chao, Gracias, profe, profe. gracias. Chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.